Cuando nada pasa hay un milagro que no estamos viendo. Cada línea en el espejo insinúa otra línea en torno y otras más para desdicha, muy apenas. Son tachones que en tasajos suspendidos dañan cuerpos al quererlos redondear. Cada línea bebe luz porque da sombra a las formas, les da tamaño hacia adentro, un ajuste perdulario. Un espejo puede estar en cualquier sitio, en el campo o en un cuarto, en el suelo o colgado de algún clavo, y traduce lo que hay, feo, bonito, regular. Si hay mucha luz distorsiona cuanto puede, si hay poca crea figureos y disfrutes civilinos, si está oscuro pues ni modo. Siempre aparte, por cuestión del difuso raciocinio o los posibles reproches que puedan surgir de aquí, la vida de los espejos es como la vida humana o la vida de las cosas incapaces de vivir. Son objetos que conforme pasa el tiempo van perdiendo nitidez, se carcomen a sí mismo. Sea primero por los bordes o empezando por el centro, es igual. Quizá tengan su memoria si se parte del supuesto de que añoran una cara inolvidable, es decir, quisieran volver a ver para aprendérsela más, para hartarse de sus rasgos porque no y porque sí, ya que son imágenes proclives a perderse en el vacío, tan prolijas e imprecisas, en tanto no se reflejen en un espejo cualquiera. Pero de ser lo contrario, aunque sea por un instante, nace una correspondencia y algo de ello se atesora. La carencia característica de Sada, ¿no? En todos sus libros siempre hay ese tipo de prosa, ¿no? Que es tan rica y como una musicalidad que yo no encuentro en ningún otro autor. A propósito, estamos hablando de Daniel Sada. Este es un programa especial a propósito de que él está por cumplir 8 años de muerto y es uno de nuestros escritores más predilectos, ¿no, güey? Bueno, yo lo tengo después de Rulfo como el más cabrón. ¿Y quién mejor para hablar de Daniel Sada que su viuda, que es Adriana Jiménez? Está con nosotros como siempre Chino y Efren, pero Adriana Jiménez nos va a hablar de Sada. Así es, sí. Lo de la cadencia, lo que pasa es que quienes lo han leído y lo admiran su obra, saben que él hacía prosa medida. Es decir, que... Contaba las sílabas. Sí, contaban las sílabas. Pero tiene una historia particular, ¿no? Todo ese asunto. Bueno, él solía bromear con esto. Decía que él comenzó siendo poeta. De hecho, hay quien ha dicho que es el más poeta de los novelistas, ¿no? Christopher Domínguez dijo que es el más poeta de los novelistas. Él se consideró siempre un poeta, pero solía decir que si él quisiera publicar sus poemas, que bueno, no habría manera de publicar aquello, ¿no? Que quedarían interminables. Lo que él hacía era en realidad, pues sí, historias en verso. Pero eso era totalmente deliberado, es decir... Totalmente deliberado. De hecho, él solía decir que la tirada natural del castellano es el octosílabo y por eso él había elegido el octosílabo. Esto, bueno, puede ser debatible, desde luego, ¿no? Porque también, pues, partía de este otro lugar común entre ciertos sectores que decía que en el italiano es el endecasílabo y que en francés el alejandrino. Esto es discutible, por supuesto, ¿no? Pero yo me imagino esta situación de no poder escribir desde otra perspectiva, o por eso te preguntaba que si era deliberado, porque sí. Muchas veces uno ya se queda con el sonsonete y ya... Eso es muy interesante que lo digas, porque él lo hacía de manera absolutamente deliberada. Él trabajaba de manera muy lenta, muy artesanal, digamos. Le gustaba mucho el artificio, consideraba que el artificio es donde reside la verdad, ¿no? Y que el artificio es donde sí, reside. es ahí donde reside la verdad, lo cual va a contracorriente del denominado sentido común. Sí. Entonces, bueno, él específicamente medía. ¿Por qué el octosílabo? Primero por esto que decía acerca de que es la tirada natural del castellano y además porque es el metro por excelencia del corrido. Y bueno, que viene por supuesto del romance y todo esto, ¿no? Es un metro muy popular, una tirada muy popular y el corrido pues cuenta historias. Entonces, él estaba tan interesado en contar buenas historias como en contarlas a su manera, con toda esta vocación de artificio, ¿no? Para él la forma era muy importante. Entonces, pues se puede decir que gran parte de sus historias, si no es que todas, son corridos, nada más que están prosados.
Lo único que pasa es que no están las escansiones, los cortes al final del verso, pero esto es completamente deliberado. Si uno va leyendo ahorita, yo lo hice muy rápido, pero si se lee despacio, con esta conciencia, caen por su peso. Caen por su peso los octosílabos, pero después hay ciertos momentos donde él deliberadamente hacía pie quebrado. Y lo hacía para que no quedara sonsonetudo, ¿no? Porque por supuesto si se escribe de esta manera llega un momento en que este sonidito cansa y por este motivo hacía estos pies quebrados. En algunas de sus obras entró más a fondo, por ejemplo, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Ahí lo que él hizo fue en ciertos pasajes del libro combinar octosílabos, endecasílabos y alejandrinos, o utilizarlos por, digamos, por párrafos, a veces combinarlos y quebrar los pies, cada tanto que esto de quebrar los pies es cortar el verso, ¿no? De manera tal que se cree un cambio, que haya un cambio de dirección y un cambio en la cadencia. Pero sí, era completamente deliberado. Por supuesto que ya ha llegado un punto, pues le salían naturales, ¿no? Es como los decimeros veracruzanos, que ya no tienen que estar midiendo ni contando, ya lo traen, digamos, montado el ritmo, pero él además, al corregir, cuidaba que estuviera todo en su lugar, no solamente el metro, no solamente esta tirada, sino las sílabas tónicas. Él solía decir que los poetas que hacían o hacen poesía rimada y medida, todavía hay muchos sonetistas, por ejemplo, que no cuidaban esto. Entonces, él decía, por eso algunos sonetos no se oyen bien, porque son endecasílabos, pero la acentuación está mal. Las tónicas no están donde deben o están mal combinadas. Y no se oye bien. Tú puedes medir, son 11 las sílabas, pero no se oye bien porque los acentos no están bien marcados, ¿no? Los acentos poemáticos que les dicen. Él cuidaba esto, de modo tal que hubiera una armonía en la plena musicalidad. Pero cuando digo esto también me interesa recalcar lo que dije hace rato, que ante todo quería contar historias, ¿no? Quería contar buenas historias. Y esto lo traigo a colación porque este crítico que dijo que Daniel es el más poeta de los novelistas, en una de los encuentros después de su muerte, él estaba muy interesado en dejar en claro que además de ser un formalista, así le llamaban, un escritor formalista, por este cuidado de la forma, que era un gran contador de historias, porque decía que verlo así era como etiquetarle de una manera que hacía parecer como que todo lo que le importaba era el sonido, el preciosismo, el artificio. La verdad es que sí le importaba mucho, pero también en esa ocasión, esto fue en Chihuahua, Christopher dijo que era un gran contador de historias, y yo, por supuesto, que digo lo mismo. Además, Christopher Domínguez, hay que decirlo, era o es uno de los críticos más perros y más duros de la literatura mexicana. A pocos escritores mexicanos les tiene este aprecio que le tenía. Es verdad. Entonces es importante que Domínguez te reconozca, es un gran logro. Pues, ¿no? No, hombre, es algo tremendo, ¿no? Porque sí tiene fama de ser muy exigente. Y lo es muy, muy severo en sus juicios, muy agudo, y bueno, él quería dejar claro eso, me pareció que venía muy al caso. Y en esa ocasión también dijo otra cosa que a mí me pareció, bueno, me conmovió mucho que lo dijera. Él dijo que había conocido a Daniel cuando Christopher era muy joven y que él había leído a Chateaubriand gracias a Daniel, que había conocido la obra de Chateaubriand por Daniel y pues que... Como se habrán dado cuenta, pues ella es docente y por eso habla tanto de tecnicismos, es una chingona de nuestra universidad y la estamos presumiendo, por supuesto. Y también escribes, ¿no? Sí, así es, yo escribo, sí, también soy escritora y bueno, debo decir que gran parte de mi interés por la retórica surge de mi relación con Daniel. Yo no tengo absolutamente ningún problema, si lo quiero decir, en decir que aprendí muchísimo a su lado, ¿no? No tengo ningún problema con eso, porque de pronto pareciera, ¿no? Como que está mal decir esto, o que el hecho de haber vivido con un artista, te coloca en una situación incómoda para ciertas personas, esto es así. Yo debo decir que no me siento ahí de ninguna manera.
Para nada, ¿no? Fue un honor haber estado casada con él. No tengo problema, era mi hombre y también era un escritor al que admiraba muchísimo y sigo admirando. Que más hay que aclarar que sí es uno de los 5 más importantes al lado de Paz, de Sor Juana, del que le pongan enfrente. Entonces estamos hablando de... ¿Por qué no será tan reconocido? O sea, yo no sé a qué atribuirle. Yo creo que es porque le faltó tiempo nada más. Pero yo creo que está muy cerca después del Herralde de estallar incluso en las masas, pues, o sea, de ser conocido, muy conocido popularmente. Ahora, sí es muy conocido en el ámbito literario, pero es cierto que no llegó a ser todavía de... No, pues es que todavía no, pues hay que darle más tiempo, ¿no? Para que vaya creciendo con... Pues en eso estamos, ¿no? Yo estoy muy interesada en que su obra se siga leyendo. Es muy interesada en eso, sobre todo porque vale mucho la pena. Yo creo que la gente no se debe perder es riquísimo. Sí, ahora que dicen esto, fíjense que en el The New York Times un crítico dijo algo que sí, eso lo hubiera apabullado y me habría hecho muy feliz también, que sí, era un crítico muy sarcástico, ¿no? Exigente también. Él dijo que si le dieran a escoger 3 escritores mexicanos, si tuviera que hablar de los 3 mejores, lo cual le parecía complicado, que él diría que son Roberto Bolaño, que es chileno, Juan Rulfo. Bueno, pues sí tiene mucho mexicano, Bolaño. Bueno, sí, ¿no? por supuesto, claro que sí, pero creo que también había jiribilla sí, en claro. eso, ¿no? Sí. No, bueno, Sí. Bolaño, mis respetos. Bolaño, Rulfo y Daniel. Sí, Esto lo dijo en The New York Times. Yo también en mis 5 pondría a Daniel Sada, y a lo mejor antes que pase No, pues sí, bueno, fíjate que cuando vino acá Harold Bloom, vino a recibir el premio Alfonso Reyes, sí, en Monterrey, y también le preguntaron, ¿no?, que de los mexicanos quiénes, y mencionó a 6, y uno era Daniel, y era el único de su generación. Eso fue interesante también, y eso, bueno, eso lo puso nervioso. Sí, claro. Estaba muy contento, claro, pero también lo puso nervioso, estaba muy emocionado. Sí, claro. Me imagino que vas a vivir con alguien así, con un genio, es muy cabrón, ¿no? Es padre, no, porque hay un montón de lugares comunes y de ideas preconcebidas acerca de eso. Sí hay unas rarezas, pero no creo que haya, porque sean rarezas más singulares que las de cualquier otra persona. Ustedes que son escritores no me dejarán mentir, si hay una cierta lógica en la vida de quien escribe. Mira, por ejemplo, su rutina comenzaba muy temprano, él escribía al levantarse, nada más levantarse, fumaba muchísimo y tomaba mucho café. Después hacíamos algunas cuestiones de la vida familiar y luego se pasaba todo el día escribiendo, por la tarde dejaba de escribir y se la pasaba leyendo, ¿no? Y los fines de semana, pues como cualquier otra persona, realmente era así. Y sí, lo que es verdad es que era muy clavado, ¿no? Muy clavado. Yo recuerdo alguna vez que se pasó 16 horas seguidas escribiendo, y fue una página lo que salió de allí. Y yo estaba un poco preocupada porque decía, pues no, porque hay que comer, ¿no? pero bueno, realmente él lo disfrutaba mucho, ¿no? Y él decía también que este asunto de la página en blanco y el terror de la página en blanco, decía, pues ay, me da como pesar, ¿no? Ha de ser feo, ¿no? Decía, yo lo gozo mucho. No era un escritor sufridor, ¿no? Para nada, él lo disfrutaba, él lo disfrutaba muchísimo, era un gozo para él, no lo padecía, y ya estaba muy hecho al asunto, así que él era sentarse y empezar a trabajar. Y bueno, pues eso te da una cierta lógica de vida, pero por otro lado, pues a gusto, ¿no? Y era un gran conversador. Extraño muchísimo eso. Era muy buen compañero. ¿Cómo se fue a morir? Sí, ¿cómo se le ocurrió eso, no? Sí. Imagínate. Y luego lo que dice Rosina, que fue por desidia, ¿no? Que ni siquiera fue que... Hay algo que decir al respecto. Rosina Conde, que me honra también con su amistad con ustedes, es una escritora que admiro y quiero mucho, era muy amiga de Daniel. Eran amigos de la juventud, y bueno, fue de las primeras amigas y amigos que Daniel me presentó, y bueno, Rosina pues dice esto porque lo quería mucho, y bueno, todos sus amigos y amigas a quienes yo conozco lamentan mucho y dicen, bueno, ¿por qué no se cuidó y todo esto? Pero mira, la verdad es que ¿por qué alguien enferma y muere? En el fondo es misterioso. Porque, mira, hay gente que tiene una vida muy intensa, arriesgada, que hace cosas muchísimo más peligrosas para su salud de las que hizo Daniel.
Y hay enfermos que tenían lo que él tenía, que allá andan, ¿no? Hay una anécdota que es como de un cuento de él, que nos ocurrió en el hospital en el 1 de octubre, que me interesa contarles, porque de verdad es una historia que es como de las que le gustaban a Daniel y de las que escribía. Estábamos allí, eran las 6 de la mañana, era poco antes de las 6, porque a las 6 comenzaba la diálisis allí, pues un montón de gente, el sistema público de salud, pues bueno, sabemos que tiene un montón de problemas. Pero había junto a nosotros otro enfermo en silla de ruedas, también diabético, también con insuficiencia renal, y bueno, el amputado, y que venía con su mujer, o sea, veníamos ella con su esposo, yo con Daniel, y el hombre traía lentes negros porque ella estaba ciego, y la mujer llegó, lo dejó un momento y llegó con una guajolota, ¿no? Esta torta maravillosa de tamal. Y entonces, y un café. Entonces, yo no pude evitarlo, estaba yo muy inquieta por el tema de los cuidados y le dije, oiga, perdóneme que le diga esto, pero creo que nuestros enfermos no pueden tomar café. Y dijo, yo es lo que le he dicho a pero es que, pues, según él, con el café, ya no se va a notar que se echó sus buenos. Y yo me quedé, ¿qué? Traía su anforita el señor, y había estado chupando, y de hecho olía alcohol, ¿no? Y según él, el café iba a quitarle ese olor, y la señora dijo, es que la doctora, que era la misma que atendía a Daniel, siempre lo regaña, porque siempre está haciendo lo que no, y tal. Y entonces el señor le dio una nalgada a la señora, y le dijo, ay, tú siempre me estás quemando, vieja. Y él, ay, pues es que tú también, empezaron a discutir. Pero para mí, en ese momento quedó claro que esa pareja era una pareja muy bien avenida. Sí. Ahí había amor, eso se llama amor, ¿no? Eso se llama amor. Y bueno, estas cosas hacía este señor. Bebía en ayunas, tomaba café, comía guajolotas, ya estaba amputado y tenía lentes negros porque estaba ciego. No llegó a esos extremos en el caso de Daniel, afortunadamente, pero la verdad es que el señor, hasta donde yo sé, seguía allí. Yo tuve contacto con algunas personas de ese hospital después de la muerte de Daniel y el señor seguía yendo a diálisis. Es decir, Daniel murió antes. Ajá, sí. Y de verdad, no hacía estas cosas. Exacto. Y la señora me contó que el hombre había sido muy disipado, en fin, ¿no? Sí, no, es misterioso. De modo que yo comprendo a toda la gente que lo quiso tanto y que decían, pues, ¿cómo no se cuidó? Yo creo que eso es decir demasiado. En el fondo es misterioso porque alguien se enferma y por qué evoluciona de una cierta manera una enfermedad. Sí, pero ¿no? Después de haber leído esto, imagínate los alcances que estaría teniendo. Yo sí quisiera que estuviera aquí, yo sí quisiera que estuviera aquí, pero no quisiera entrar en este asunto de que el enfermo es el que tiene la culpa de estar enfermo, ¿no? Porque eso es un poquito lo que está detrás. Y sí, yo también quisiera que estuviera aquí. Él, además de me encantó conocerlo. Era muy divertido y contaba muy buenos chistes. Pues yo sí quiero contar, cuando yo lo conocí, yo era muy fan, y ahí en la UAM, que creo que es de la UAM, sabían que me gustaba mucho. Entonces me hablaron, va a presentar un libro y va a estar aquí. Ven, ya ahorita, pues si no se va. Entonces fui como un adolescente que va a conocer a Justin Bieber, porque iba yo caminando, y lo conocí y dije, maestro, lo primero que dije, estoy seguro que usted se va a ganar el premio Nobel, y me va a dar mucho gusto, y sí, se reía y me decía, ojalá y tengas boca de profeta. Pero yo se lo decía de verdad, yo sí estoy seguro que con tiempo lo hubiera logrado, no hay nadie tan grande como él. En las letras mexicanas ahorita ni cerca. No, yo te doy las gracias en su nombre. Hubo un viaje que hicimos, tenía que ver a su editora, que en ese momento era Beatriz de Moura, y además lo habían invitado a un congreso en Finlandia. Y fue al congreso, regresó, y tiempo después nos enteramos, alguien le dijo que ese congreso en Finlandia lo organizaban para invitar a los escritores y escritoras que tenían como en la mira posibilidades. Esto nos lo dijeron, no tengo manera de comprobarlo. Pero yo estoy seguro que sí, porque tiene sus alcances, sin duda alguna, por supuesto. Yo de veras les agradezco en su nombre. Él era además un muy buen amigo de sus amigos
Y todo el tiempo se estaba riendo, ¿no? era muy divertido. Y muy querido. Era un hombre muy divertido, muy querido. Lo que pasa es que luego él decía, es que claro, tengo un gesto ceñudo, ¿no? Sí, Entonces las parecía fotos enojón. encabronado. Tenía su genio. Tampoco voy a caer en esto de hoy, un santo, tal, ¿no? Por supuesto tenía su genio, por supuesto tenía sus cosas, todo hay que decirlo, ¿no? Digo, pues era una persona, no era un ser humano. Pero ciertamente era muy ameno al contar, buen conversador, buen contador de chistes, se sabía muchos chistes norteños. Era fan del piporro. Fan del piporro. De hecho, Carlos Fuentes en algún momento llegó a decir, cuando se presentó Una de Dos en España, que era como una especie de mezcla de Góngora y Cantinflas, su retórica. Muy acertado eso, ¿eh? Yo creo que fue muy acertado, Alejandro, pero también que él dijo en algún momento sí, pero tal vez más bien Góngora y el piporro. Eso estaría más preciso. Sí, claro. De hecho, hay algunos, de esto debo decir, hay unas líneas, un par de líneas, porque parece mentira, la verdad, nunca se sabe, de una canción del piporro, y las dice un personaje. Esto de, no, si ustedes nos matan, luego mis amigos van a venir y los van a matar a ustedes, así que mejor no nos maten. Esa línea es del piporro y la puso en un personaje. Le gustaba hacer esto, porque además de la cuestión de la métrica, que por supuesto salta a la vista, hay mucho más en Daniel, y a mí me gustaría que se hablara también de todo esto, porque de verdad su retórica es mucho más compleja. Por ejemplo, hay una hibridación muy fuerte de lo que se denomina idiolectos o jergas, calós, argots, tal, no solamente de la región del norte, que no es solo de Coahuila además, porque él aunque nació en Mexicali y se crió en Coahuila, hay mucho de ahí, pero hay muchas expresiones idiomáticas de muchas variables dialectales que les dicen los antropólogos, ¿no? De Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, muchas, del centro de la República también, de Aguascalientes, de Michoacán, también del sureste. Él era un cazador de palabras. Y, por ejemplo, le gustaba mucho hablar con la gente mayor, porque la gente mayor tiende a decir refranes. Claro. Entonces él recuperaba estos refranes, pero no solo eso. Él tenía varios diccionarios de tecnicismos, por ejemplo, de ingeniería, de medicina, bueno, se leían los manuales de los aparatos eléctricos. Andaba a la casa de vocablos, ¿no? Esto era como goloso de las palabras, ¿no? Yo me acuerdo que algo que él decía, sin corto, es que las palabras son nuestros primeros juguetes. Y para él esto fue una realidad toda su vida. De hecho, por eso uno de sus últimos libros se llama El lenguaje del juego. Es un tema todo esto, ¿no? Las palabras son jugosas, las palabras son juguetes. Yo por eso lo pongo después de Rulfo, porque su mexicanidad es innegable, ¿no? Cuando hablan de ingenio mexicano, yo no pienso en pendejada, yo pienso en esto como el verdadero ingenio mexicano, porque dices, te sitúa en escenarios que todos conocemos y te sientes ahí, pero a la vez estás escuchando la música, es como te regala toda la experiencia completa cuando la estás leyendo y es... Sí, fíjate que cuando dices Rulfo, que eso a él, bueno, le habría conmovido también mucho y complacido mucho y le habría hecho muy feliz, porque él fue alumno de Rulfo y de Elizondo en el Centro Mexicano de Estudios. Y algún crítico dijo que había como una especie de analogía entre el hecho de que Daniel sí se consideraba de todas un discípulo de Rulfo, lo veneraba mucho, ¿no? Sí, él siempre lo reivindicaba. Y decía, es que hay como una correspondencia cruzada entre el vínculo de Sada con Rulfo y de Beckett con Joyce. Dice, pero es muy interesante porque en tanto Joyce es caudaloso, bueno, pues es el autor del Ulises, ¿no? Finnegan's Wake, y Beckett es despojado, ¿no? Y en el caso de la relación de los textos de Rulfo y Sada, pues es al contrario, ¿no? Rulfo muy despojado, muy al hueso, y Daniel muy caudaloso. Entonces, que esta correspondencia, esto algún crítico lo ha dicho, ¿no? Que hay esta correspondencia, que es muy interesante, que un autor tan caudaloso como Joyce genera un discípulo tan despojado como Beckett, y un autor tan despojado como Rulfo genera un discípulo tan caudaloso y barroco como Daniel. Y jocoso a la vez también, ¿no? Que esto le importaba mucho, ¿sabes? Porque él decía, es que tengo una cara ceñuda, pero él era totalmente antisolemne. Y yo siempre menciono cuando hablo de él, de algo que él decía, porque me importa mucho, y como yo me dedico a la docencia también me importa. Él decía, es que el problema de los malos autores es que suelen ser descuidados y solemnes. El peor de los mundos posibles. Es lo que dice Hugo, ¿no? No puedes aburrir al lector ya cuando usa... solemnes, aburridos y mal hechos. Decían, y mal hechos. O sea, con su prosa.
su prosa mal hecha, así descuidada. Y entonces lo que él recomendaba, por consiguiente, era, decía, rigor y juego. Rigor y juego, ¿no? Rigor, así, si vas a atenerte a una regla, puede ser una regla arbitraria, delirante, pero tuya, ¿no? O puedes tomarla de quien sea, pero tienes que atenerte a ese rigor, pero no perder el sentido lúdico. Sí, ese es el asunto que llama la atención, porque parece mentira, ¿no? Que de repente está hablando de cosas bien escabrosas, pero sí con el lenguaje y tú ya no sabes para dónde hacerte, si disfrutar el lenguaje o clavarte en el tema tan... Y luego suelta un grasejo así como que rompe con todo lo que viene trazando previamente, y además estos roces humorísticos, estas ingeniosidades, estas frases felices que luego dejaba caer en medio de un regodeo en el lenguaje y en el concepto, tienen también muchas de ellas vocación aforística, ¿no? Eso a mí me parece muy padre. Yo estoy compilando estos aforismos de su obra porque son como tema aparte. De hecho, este cuento que yo leí, cuyo principio leí hace rato, es en sí mismo un aforismo y es de Guimarães Rosa. Define aforismo para la gente. Es una sentencia, una oración, un dicho, digamos, podría ser una frase que comporta un tema conceptual, ¿no? Un concepto. No es propiamente un proverbio, un refrán, sino una frase que tiene como un concepto implícito. De acuerdo. Ajá. Y en el caso de Daniel, pues bueno, suelen ser estos aforismos, pues claro, medidos, con un lenguaje muy depurado y son, digamos, profundos, pero no parecen profundos, que ese es el tema, ¿no? Que él huía de la solemnidad. De hecho, hay gente que pueden serlo o no. Pueden serlo o no. Pueden ser profundos, pero él no quería que fueran solemnes. Y algo que pasa con la obra de Daniel es que la gente que no lo ha leído, pero ha escuchado de él, ha oído hablar de él, tiene la sensación de que es difícil. Sí, lo entiendo. Y de que... Yo tenía esa idea hasta que lo empecé a decir, pues esto es disfrutable 100%, o sea, yo no le encuentro lo difícil, yo lo único que estoy haciendo es disfrutarlo. Pero es que empecé con casi nunca y me lo aventé en 2 días. Y que, es que hay algunos que, fíjate, me han dicho que les pasa esto, empiezan y dicen, ay, qué extraño. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Claro, porque está medido, ¿no? Porque porque el sonido te desconcierta. Claro. Pero después de un rato ya están en esa sintonía. Y yo eso lo comparo con algo que él hacía muy bien. Él bailaba muy bien, siempre lo digo, porque bailaba, de verdad era notable lo buen bailarín que era. Y es un poco eso, ¿no? Cuando bailas con alguien que es muy experto, al principio te saca de onda. Pero después, si te sabes llevar, estás bailando a gustísimo. Yo lo comparo con eso, ¿no? Porque hay un ritmo en el que o es un ritmo anómalo, un ritmo inhabitual, después de un rato ya estás bailando, ¿no? Para mí se volvió definitivo precisamente por eso, porque cuando yo me siento a escribir, lo que hago... me empapo un poquito de este sonsonete que él trae, digo, no, si no tiene esta exactitud, no sirve lo que yo estoy haciendo. Lo leo en voz alta y digo, si no tiene cadencia, si no tiene ritmo, ya no. Y todo eso se lo aprendí precisamente a él. ¿Y sabes qué decía él a quienes iban a sus talleres? Lo decía con frecuencia, que es algo que no he sabido yo que algún otro director de taller lo diga, es que el novelista, el narrador, tiene que leer mucha poesía. Es decir, para ser oído. Sí, para ser oído. No necesariamente para rimar y medir. Ahora ya no necesariamente para el poema, leo en voz alta, ya también para la prosa, ya también me pongo ese ejercicio de leerlo en voz alta. De hecho, él decía que él sabía que era muy, digamos, idiosincrático lo que él escribía, ¿no? Y él precisamente no recomendaba que escribieran como él, eso decía, no, ¿para qué? No hagan eso, busquen su voz, pero sí recomendaba muchísimo que leyeran poesía. Pues es que muchas veces del ritmo, de la cadencia, depende tener al lector ahí. Sí, eso es cierto, fíjate, y él también lo tenía muy consciente. Por eso es que le importaba tanto que hubiera conciencia de que escribía buenas historias, porque luego hay gente que piensa que es simplemente música.
Lo que es forma, nada más. Lo que es pura forma. Y no, por eso Christopher fue como tan enfático. Se dijo, no, que no. Sí, por supuesto, es un gran formalista, pero que no se deje de lado que es un gran contador de historias. Y esa vez recordó algunas de ellas, ¿no? Hay varias que son geniales, a mí me gustan mucho. La cárcel Postma, donde es una cárcel que es un tren, es un vagón de un tren, ¿no? Por ejemplo. ¿Es un cuento? Sí, la cárcel Postma se llama. Luego, hay otro cuento donde en un pueblo creen que hay una bomba en una botella. ¿No? Entonces hay que romper todas las botellas porque si no va a venir el fin del mundo, qué sé yo. Tiene un montón de historias muy interesantes. Hay una que me gusta mucho, Baurrina, donde son unos titiriteros que son aparte ocupas, ¿no? Van huyendo, no se sabe exactamente por qué van huyendo. ¿Qué es un ocupa? Un ocupa, claro, estas personas que llegan a un lugar deshabitado y se apropian de él. Ah, ya, como un paracaidista. Un paracaidista, exacto. Esta es una pareja, no se sabe por qué huyen, ellos manipulan títeres, hay una casa en un pueblo perdido en el desierto y esa casa está deshabitada y la gente dice que hay muertos ahí, ¿no? Que ahí espantan y que es una casa maldita y todo el asunto. A ellos les viene de perlas porque no tienen nada. Y llegan y se apropian como paracaidistas, como ocupas, llegan. Y después traen un poco de provisiones, tal, medio sobreviven, pero pues necesitan comer y entonces empiezan a organizar funciones de títeres allí, ¿no? Y empiezan a pasar una serie de cosas sobrenaturales, porque aparte ellos no pueden tener hijos, la mujer está muy frustrada y los títeres son como sus hijos. O sea, hay unos momentos que son geniales en ese cuento donde la mujer trata de amamantar un títere, ¿no? Es una escena muy buena y después empiezan a pasar todas estas cosas y bueno, al final, por supuesto no lo diré, pero es absolutamente soberbio. Es absolutamente sobre una imaginación de una profundidad y esta dimensión de él no se menciona tanto porque si bien su lenguaje es muy imaginativo y tiene todos estos dispositivos retóricos que bueno, sería interminable enumerar, también se considera que es un autor que trabaja temas y formas realistas, ¿no? Que son, bueno, generalmente la vida de pueblos perdidos en el norte, en el desierto. Por supuesto, tiene un ciclo citadino, que es muy bueno también, pero no solamente son esos sus temas, ¿no? En Baurrina en particular, que está en el libro que ganó el premio Villarrutia, entonces conseguirle. Claro, se llama Registro de Causantes. Registro de Causantes. El gobierno de Coahuila creo que hizo una edición por allí y me gustaría que se reeditara, yo estoy pugnando por eso. ¿Y dejó algo inédito o no? Mira, dejó cosas escritas, pero son muy íntimas, ¿no? Son cosas que escribió para mí y la verdad es que yo creo que él no habría estado de acuerdo, me han insistido en que las publique, pero no pues es así. Primero porque son cosas íntimas contigo, pero segundo porque él era muy minucioso y de verdad para que soltara algo editar tenía que revisarlo hasta el hueso, hasta el tuétano y yo creo que particularmente por ser el escritor que es, no creo que sería respetuoso hacer eso. Si no estaba revisado, o sea, eran como pues textos que él pensaba si en algún momento hacer otra cosa con ellos, pero no estaban terminados y en particular con él no quisiera hacer. Pero de poesía seguro que sí hay mucho, ¿no? Sí hay. ¿Y eso se va a sacar? Es que es lo que te digo, que él, si no se publicó eso, es porque no estaba listo. Hay un poema, compártanos, maestro, que sea nosotros, los demás no importa. No, es que de verdad, y esos en particular no me los sé de memoria, porque también hay un tema emocional fuerte para mí. Sí, entonces sí, es esto, ¿no? ¿Y qué te sabes de memoria, por ejemplo? Pues bueno, hay algunos capítulos porque parece mentira que me aprendí de memoria, pero también creo que lo que puede pasar ahorita es que me traba y va a ser una experiencia. Pero, bueno, podemos leer algún otro pequeño fragmento. Sí, algún poema, porque bueno, este asunto de la poesía, él, bueno, como era muy bromista y muy desenfadado y todo esto, decía, miren, yo me convencí, la poesía ya no la publico como tal, por esto de que sería interminable, son poemas narrativos, lo que él hace son poemas narrativos, ¿no? Pero, bueno, él decía que serían largos los libros, tal,
Pero también decía, pues es que la poesía ya vi que para lo que sirve es para ligar. O para ganar becas, ¿no? Entonces, bueno, decía estas cosas, pero la verdad es que él siempre se considera un poeta y, bueno, ya se dijo, y algunas editoriales lo entendieron así y lo publicaron. Este libro, de hecho, El amor es cobrizo, es una reedición en postdata, porque antes estuvo en ediciones sin nombre. Y bueno, hay un poema en particular que se llama Alguna vez en el camino, que me gusta mucho, y pues para mí es... yo creo que podría considerarse, sí, con justicia, una suerte de despedida anticipada, ¿no? Yo creo que todos los poetas han tratado el tema de la despedida, si no es que, bueno, sí, muchos no sé. Pero no puedo decir que haya habido nada premonitorio, desde luego, ¿no? Pero a mí, cuando yo estuve releyendo esto después de su muerte, me hizo mucho sentido, ¿no? Y me gustaría leerlo. Así se llama. Está en El amor es cobrizo, se llama Alguna vez en el camino. Dice: me voy. Y el camino es preludio de una falacia mágica que crece a cada paso. Valga el desasosiego, conceptuoso a la fuerza, pero es que no hay de otra sino. Prófuga percepción inanimada, inútil, lerdamente ambiental, conforme al menester viajero de por sí, que se abre tiento a tiento. Dudoso es el confín, ese visto sin más que preludia visiones y disque recomienzos. Todo preludia, pues, y todo fluye, nimbando lo que viene de parajes aún tenues, en blanco y negro, ¿sí? Eso ya se verá. Porque obligado huyo y no sé a dónde ir. De paso alguien me dijo, no te vayas tristeando, mejor pon buena cara. Pero yo ya no escucho consejos que provienen de gentuza inexperta. Así que me estoy yendo. Quiero hacerme invisible, luego fosforescente, y luego ya no sé si debo regresar. Voy por este camino donde pasan camiones y no sé si pedir, ¿qué pediré? Lo de atrás es despojo, parece ir a la saga agolpado cual plasta que desvirtúa mis pasos. Habrá desvíos y etapas de embeleso a según, y aunque lo prefiguro, al cabo lo confronto con... Mi tristeza es tan grande que hasta risa me da. Me río de mí, pues sí, y de pronto descubro que a mi lado derecho hay un charco risueño como yo o como quien. Azulada elección fecunda para bien, de chispas arandillas que dan fe de quietudes al espejear a modo agudas transparencias. Pájaros transparentes para mí y un cielo secundario, mismo que ha de opacarse si yo quiero. Aquí me quedaré durante un buen rato, cantaré, debo hacerlo. Es desfogue oscilante. Paripá, parirá, cururú, curitú. Ya me ensancho, ya voy, que una palabra surja, la mejor. Una para hallar otra, una cauta, una ambigua, otra para que colme, ni una definitiva, y que entrañe algo frágil, que lo perfile turbio. Más hundoso el sonido y siempre merodeante, que transcurra la noche si es que llega. Todo habrá de llegar como preludio de algo, acaso una falacia que de verdad me engañe, o una revelación estrepitosa para darme una idea que al fin me halague, para recomenzar sea como sea. Para no ir jamás y tampoco quedarme, y para que la noche sea más noche, más grande, más profusa a saber, y yo tenga el antojo cual falacia avenida de encender una vela, nada más, por si acaso. No, está increíble. Además es un honor tenerla aquí, maestro, porque a través de usted aparece el maestro Sada, entonces es impresionante. Es como si estuviera aquí junto a nosotros. Ojalá. Vive en usted el maestro, sin duda alguna, Sí, y es un momento vivo que me encanta esta lectura. Sí es un texto estremecedor, sobre todo por las circunstancias, Sí, y está muy cabrón. Sí, es muy intenso esto, porque bueno, este texto por supuesto habla de eso, de una despedida, pero bueno, por ejemplo en A la vista, que es una de sus últimas novelas, a mí de veras la relectura de esa novela fue muy... Dices que es una de las más densas, ¿no? Sí, y además es muy amarga, es una historia muy amarga, y él estaba ya muy grave cuando estaba escribiendo esta historia, entonces me parece que fue muy valiente, ¿no? Muy, pues sí, plantó cara al asunto, ¿no? Porque yo, no lo sé, no me imagino que cuando alguien esté en un trance físico tan fuerte, el mero tema, pues... es comprensible que se trate de eludir, ¿no? Y en este libro él entró
¿no? Entro a este asunto, porque además el personaje tiene una relación con la muerte muy profunda, ¿no? Está en una situación muy grave. No es un personaje que esté enfermo, pero está en una situación muy grave, en trance de morir, en riesgo de morir. Y la manera en que lo trata me parece de verdad de una gran maestría, por supuesto, muy profunda, ¿no? Muy profunda. Y el hecho de que él haya estado viviendo esta circunstancia me hace todavía pues encontrarle más matices, ¿no? No hubo ninguna concesión, es a lo que me refiero, ni en términos de forma ni de temática, ¿no? Ni en términos del humor. El humor sigue apareciendo, ¿no? Fue como una postura de vida. Sí. Y además es un humor a veces muy sardónico, ¿no? Y a veces muy festivo, muy glorioso, incluso con ciertos toques de trabajar ingenuidad, ¿no? Hay un candor ahí muy deliberado. Y bueno, es realmente, a la luz de todo lo que pasó después, bastante intenso, ¿no? Y si no es pertinente la pregunta, usted me dice, maestra, pero ¿cómo fue su relación con la muerte? Es decir, ¿él sabía que iba a pasar? ¿Tenía miedo? ¿Estaba tranquilo? Yo no sé si él sabía que iba a pasar, porque jamás hablamos del tema. Okay. Nunca. Él emprendió este camino porque fue mucho antes de su muerte, ¿no? El último año ya fue muy complicado, a partir de que comenzó la diálisis, y empezaron a ocurrir cosas que llevaban a que sufriera una serie de intervenciones, ¿no? en su cuerpo. El hecho de la diálisis implica una serie de manipulaciones que son muy fuertes. Pero cuando a él le dijeron que estaba tan grave y que debía comenzar el proceso de diálisis, también le dijeron que había gente que podía vivir con diálisis muchos años. Claro. Y es verdad, yo conozco gente, por ejemplo, este hombre, ¿no? Del que les conté. Pero le dijeron que usted tiene una ventaja muy grande, porque usted es escritor y su trabajo no implica trasladarse y someterse a una serie de desafíos físicos para ejecutar ese trabajo. Usted pues se sienta y escribe. Entonces aproveche esto, ¿no? Y él dijo, bueno, pues perfecto. Porque además preguntó eso. ¿Voy a poder seguir escribiendo? Y le digo, por supuesto. No. Ahora, después hubo que hacer algunas adaptaciones porque su enfermedad hizo que fuera perdiendo agudeza visual. Ya al final era muy complicado y no leía por esto, ¿no? Quedó casi ciego. No llegó a estar ciego, pero sí casi. Y durante todo ese transcurso, bueno, hubo momentos especialmente complicados donde pues él estaba pasando muy mal, pero hay una gran ventaja en esto. Él no tenía dolor físico. Esto es bien importante. Sí, claro. Es bien importante. Sí representaba una serie de limitaciones, su condición, pero pues su vida desde mucho tiempo atrás, años, consistía en estar en casa escribiendo. Así que en ese sentido, su rutina no cambió. Sí. Ahora, había que tener cierta manera distinta de comer, ¿no? Pero él pudo seguir escribiendo. Eso fue fundamental. Sí. Pudo seguir escribiendo. ¿Y esto fue lo último que escribió? Sí, A la vista y el lenguaje del juego. Okay. Y ese modo que me escribió bastante, a partir de que estuve tan enfermo. Pero después, cuando ya no podía escribir, porque ya había que subir el puntaje de las letras, hacerlas más grandes, pero pues ustedes saben que si haces esto de pronto se cortan las oraciones. Ya llegó un momento en que ya no era posible escribir ya los últimos tiempos en que estuvo en este proceso, pero él tenía una memoria prodigiosa realmente, ¿no? Se sabía, bueno, muchísima cantidad de poemas que decía de corridito. Le gustaba mucho el canto Un Dios Mineral de Jorge Cuesta, le encantaba. Se sabía, por supuesto, Piedra del Sol, se sabía entero Muerte sin fin, bueno, Altazor, bueno, todo, ¿no? Pero también sabía de memoria prosa. ¿Cómo crees? Sí, claro. Y él lo que hacía, por ejemplo, se sabía el inicio de Gran Sertón Veredas, de Guimarães Rosa, sí. De donde es el título de este cuento, cuando nada pasa, hay un milagro que no estamos viendo. Se sabía todo el inicio, se sabía el inicio del zafarrancho aquel de Vía Merulana, se sabía pasajes enteros de Opus Nigrum, de Jules Renard, que le gustaba mucho, de Memorias de Adriano, de Akutagawa, se sabía, bueno, páginas enteras, de Mishima, Suetonio, bueno, tenía cosas
Sí, de Suetonio, Lucrecio, bueno, tenía una formación clásica por su biografía, que tenía una maestra muy clásica en medio del desierto. Esa era la historia que quería que nos compartiera. Sí, él creció en un pueblito del desierto, solo en escuela, por supuesto, no había biblioteca, pero la maestra tenía una biblioteca en casa con puros clásicos y le enseñó, a ese lo llevó luego a su casa y le enseñó métrica. Ella fue quien le enseñó métrica. Y así fue como él creció. Y él solía decir que él había llegado a la ciudad ya adolescente y que para él ser escritor era como los clásicos. Y que cuando llegó aquí lo que estaba de moda era José Agustín y que para él era como muy desconcertante. Y él era una anomalía, sus amigos leían otras cosas y él decía, pero es que Suetonio, es que y ellos, ¿de dónde vienes, no? Claro, así se formó él, ¿no? Así se formó él. Y esto, como tenía pocos libros y pues bueno, como ustedes no me dejarán mentir, desde niños los escritores, las escritoras tienen una cierta personalidad muy echada para adentro, ¿no? Muy metida para adentro, así, muy introvertida. Entonces él se aprendía, sus días en el estudio infantil en el desierto eran también aprenderse estos textos porque le gustaba mucho y le gustaba decirlos, le gustaba además mucho decir los textos. Entonces se sabía poemas, muchos, pero prosa también. De modo que lo que al final pasó es que cuando él pedía que yo le leyera, me decía, por ejemplo, a ver, léeme el inicio, le gustaba muchísimo, Guimarães, muchísimo. Entonces decía, a ver, vuélveme a leer el inicio de Gran Sertón Veredas. Y entonces comenzaba yo a leer y luego él seguía. Y yo nada más iba siguiendo el libro. ¡Órale, qué padre! En prosa, se lo sabía de memoria. Sí. Entonces yo nada más lo iba oyendo a él, ¿no? Y dije, a ver, pronto una letra se le iba. Entonces fuera de la música no veía televisión, ¿no? Sí, claro, ¿sí? le gustaba ir al cine, le gustaba mucho el béisbol. Pues era norteño. Sí, en el cuento que... Sí, el cuento de cualquier altibajo, que es muy divertido, son los favoritos, es sobre el béisbol, ya es que traían botas vigoreras para barrerse mejor, ¿no? Unas botas vigoreras para barrerse mejor. Sí, le gustaba mucho el béisbol, le gustaba mucho el americano, le iba a Green Bay. Le iba a los Yankees. Eso sí no lo hubiera imaginado. Y le iba a las Chivas. Y entonces eso era muy divertido porque mi padre le iba a la América. Se llevaba muy bien, jugaban dominó y todo esto, ¿no? O sea que no se lo con mamá, es lo que le gustaba lo hacía ahí. Sí, claro. Sabes que muchos escritores somos así ahí. No. Luego decía, no, bueno, cuando estoy contaba, ¿no? Él contaba, no sé si la anécdota es apócrifa, pero él la contaba a tenor de Bonifaz Nuño. No sé si es apócrifa, pero yo creo que él podría haber sido el protagonista, de que estaba en un puesto de tacos en la calle, el maestro, así que un alumno que lo admiraba mucho, el maestro, ¿qué piensa usted del trivium y el quadrivium, de la regresión? Estoy comiendo un taco. Cabrón. Tráeme chance, ¿no? O sea, no soy escritor de tiempo completo, así, académico de tiempo completo, ¿no? Claro, él decía, no, pues le gustaba bailar, le gustaba ir a las cantinas a ver el BES y echarse una chela. Okay. O sea, sí, él le gustaba decir que era muy de a pie, ¿no? Y que pues bueno, él tenía ese gesto, pues que dice, pues así me veo, ¿no? Pero nada que ver. Era muy de veras, muy antisolemne. Y de hecho, no veía bien a este tipo de literato que me decía sí, porque que casi muchas veces cuando son de esta solemnidad y pretenden hacer textos de a pie, se nota la impostura cabronamente. Sí. Y entonces, aquí es todo tan natural que lo vivió de claro, ¿no? porque también decía esto, ¿no? Que bueno, de pronto parecía que en ciertos momentos la obligación era escribir de manera muy exquisita y en ciertos momentos la obligación es escribir de manera bien popular. Y decía, pues son impostaciones, ¿no? Tú di lo que tengas que decir. Por eso insistía cuando daba talleres, decía, no me sigan. O sea, este soy yo, pero ustedes, pues el universo que trabajen los intereses y el lenguaje que les interese a ustedes, las cosas que ustedes sean, digan su verdad, ¿no? Y bueno, este tema de la verdad era mucho para él, ¿no? ¿Qué es la verdad, no? Sí. Por eso se llama así esta novela, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, que bueno, además son 2 octosílabos, es un hexadecasílabo, sin extensión. Y él también eligió este título porque efectivamente lo escuchó al pasar, pero pues decía, es que es muy lógico. Los dichos populares suelen ser en 2 octosílabos, un hexadecasílabo, ¿no? Entonces por eso le puso ese nombre. Y porque además decía justamente esto, que es, claro, un lugar común para quienes estamos en el tema literario, pero que tiene su újule, que es la verdad, ¿no?
¿Cuánta verdad hay en el artificio? Sí. Y que un artificio hecho a fondo, con sinceridad, puede comportar más verdad que una neta, ¿no? Sí, claro. Okay. ¿Y cómo se enamoraron, maestra? Bueno, esto que pasó, pues es muy formulaico en realidad. Él daba talleres y daba uno en el Centro Nacional de Literatura, el que está ahí por el Palacio de Medicina, sí, por el centro. Ahí lo conocí, en ese momento los dos teníamos pareja y bueno, pues tiempo después, ya en estas cosas que hacen las parejas, todas las parejas cuando están en la parte más cursi de la relación, decía, es que tú me gustaste desde, ¿no? Y sí, la verdad a mí me gustó él y él me dijo que yo le gusté, pero pues que no era el momento. Después dio otro en San Carlos, ahí también por ahí por el centro. Y lo volví a tomar, me gustó mucho él. Y esto fueron eran 2 trimestres. Ahí nos conocimos y después nos vimos como 5 años después en una feria de libro de minería. En el patio, ya ven que ponen como todo. En el patio él iba hacia adentro, yo iba saliendo. Y entonces, ¿qué haces? No, pues aquí nomás, y tú no, pues aquí nomás. Y él siempre, a quien abriste en su taller, siempre le preguntó, ¿sigues escribiendo? Y no, pues sí, sigo escribiendo. Oye, pues a ver qué día nos vemos. Me dijo, oye, ¿ves tu teléfono? Digo, pues bueno. Entonces le di mi teléfono. En ese momento, él ya no estaba con el teléfono, estaba yo, o sea, fue coyuntural, pues. Claro. Y después, lo siguiente fue que me llamó desde Cancún, había un congreso. Me dijo que qué talla era, yo le dije, pues, ¿por qué? O sea, pues que es que te quiero llevar una camiseta. Le dije, pues es que allá nomás hay chica, mediana, grande, así que pues tráete una mediana. Y así fue, llegó con una camiseta, no encontró mediana, una grandotota que se le llama, con un tucán, es ya Cancún. Entonces, pues me la dio y me dijo, oye, pues me gustaría que salieras. Pues bueno, y era como un poco, y me dijo, pero yo soy bien ranchero, Y yo le dije, pues bueno, está bien, pues yo soy bien chilanga. Y entonces, comenzamos a salir y él decía, porque eso yo creo que lo pinta también, decía, hay que vernos siempre en lugares raros. No hay que hacer lo que cualquier otro par de amigos. Entonces, una vez en la Latina, en el Mirador. Otra vez en el patio del Museo Tamayo. Otra vez en la estación del Metro Revolución. Así, siempre tenía que ser un lugar radilis, ¿no? Nos faltó subirnos un globo. Pero, entre tanto, pues él me decía que en lo que estaba escribiendo en ese momento, le habían pedido que hiciera un prólogo para una obra donde se reivindicaba a Victoriano Huerta. Entonces él estaba como preocupado, pero ¿cómo le van a salvar la vida al dictador Huerta, el asesino y todo? Él andaba como atormentado con eso. Y todavía no le daban el Villarrutia. Y pues empezamos así a salir y un día me dijo, es que te quiero invitar al Sambors de los Azulejos. Al Sambors de los Azulejos. Pues fuimos al Sambors de los Azulejos, pues porque es un lugar muy lleno y muy todo eso, ¿no? Y entonces ahí me dijo, pues tú me interesas. Yo le dije, qué rara manera de... tú me interesas. Y yo soy muy ranchero. Y entonces dije, pues está bien, ¿no? Y entonces me ¿Dijiste que papas desde el principio? No, pero fíjate que yo pensé, ¿no? Ahí estas son intimidades como bobas, pero bueno, pues ya me preguntas. Entonces, dije, pues bueno, yo un besito, ¿no? Entonces le dije, tú me interesas, pero yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, pues, yo quiero que nos casemos por todas las leyes, yo no tengo pena. Y dije, ¿qué? ¿Por qué? Estábamos aquí, teníamos poquitos meses, teníamos como 3 meses de salir, y de pronto me dijo, pues sí, por todas las de la... Y le dije, pero, la verdad me salió de la mente, ¿por qué? Y dijo, porque yo ya le había contado un poquito de mi familia, y él me contó de la suya, una familia muy tradicional, muy conservadora. Y entonces me dijo, ¿por qué? Mira, yo me voy a vestir de pingüino, tú te pones un vestido blanco y un ramito bien padre, y tu mamá y mi mamá van a estar bien contentas de ir a misa. Dije, bueno, pues es una buena cosa, y además hacemos un jolgorio. Y yo le digo, ay, pues es que el jolgorio es gastar lana, y luego la gente se va diciendo, y dice, mira, no, tú no te preocupes, nosotros vamos a pasárnosla bailando toda la noche. Es una fiesta para nosotros, invitamos a los cuates, nuestras mamás van a misa, va a estar bien padre. Y yo dije, pues déjame ver. Y entonces después yo dije, bueno, pues si no funcionamos,
pues unos besitos, ¿no? Y entonces ya después esto ocurrió y ya dije yo, pues sí, muy bien. Y nos casamos 6 meses después de que nos encontramos en esa feria. Fue muy rápido, sí. Realmente yo después de qué estoy haciendo. Y fue muy simpático porque sí se vistió de pingüino, yo hice toda esta cosa, después que me colocaron así el pelo, todo el asunto. Y además a la hora que contratamos el lugar donde iba a ser el jolgorio, era un lugar bien kitsch, pero kitsch, que ya no existe, se llamaba el Caimán o algo así, Yacaré, sobre revolución. Y el gran hit que nos ofrecieron fue que había una fuentecita que en lugar de agua le iba a salir el vinito para la brindar. Digo, está bien kitsch, me encanta. Y bueno, pues sí, y que los meseros iban a hacer un baile con unos sombreros llenos de lucecitas. Y sí, nada, eso ya es demasiado. Pero sí, vamos a hacer algo bien kitsch. Y así fue como lo hicimos. Ese día llovió, nos salimos a Revolución a bailar todos, fue como muy divertido. Y pues la idea es, bailamos mucho, él bailaba muy bien las corriditas, que son una cosa norteña que y decía, es sacarle brillo al mosaico, ¿no? Y así fue bastante divertido, y fue muy rápido, fue muy vertiginoso, estuvimos casados 16 años. Y ya para finalizar, ¿en qué secuencia recomendarías que le entraran a Asada? Mira, yo siempre digo que es buena idea comenzar con una de dos, como comenzaste tú. Ah, de acuerdo. Porque es un libro muy ameno, es breve y no implica que vayas al diccionario cada rato, porque eso luego se lo reprochan. No tiene muchos neologismos, él inventaba palabras, tiene tecnicismos, arcaísmos y además la sintaxis es peculiar, por esto que decimos. Una de dos es bastante legible, yo creo, ¿no? Sí. Y además, a mí me gustaba mucho porque estas gemelas, que son unas gemelas muy autosuficientes que viven en un pueblo del desierto y se mantienen solas y bueno, se involucran con un ranchero y todo, es muy divertida la historia, se lleva al cine. Estas tías para él fueron decisivas, él lo contaba, decía, para mi carrera de escritor fueron decisivas. Eran unas tías solteronas a quienes les gustaba muchísimo el alarma. El alarma, tenían una colección del alarma y la atesoraban. Entonces, él decía que cuando ellas salían al fresco, que es algo muy norteño, sacaban sus sillas al fresco, se ponían a contar lo que habían leído en el alarma como si les hubiera ocurrido. Así, en lugar de decir, ¿viste la noticia del cuate que la cabeza le hizo pozole a la mujer? Decir, oye, ¿te acuerdas de fulano? Que su mujer le hizo pozole la cabeza. Oye, sí, qué bárbara, fulana, como si lo hubieran vivido. Y él lo que hacía era esconderse detrás de la puerta a escuchar. Entonces él contaba que ellas se percataron, él se dio cuenta después, se dieron cuenta y entonces cuando él se acercaba, le metían más para asustarlo más. Eran medio malvaditas las tías y que además ellas eran como un universo autosuficiente, nadie entraba en su relación y que eran muy soberbias, muy criticonas y muy gandallas. Entonces, a él le fascinaban y cuando él se acercaba y las escuchaba, él se horrorizaba. Tiempo después se percata de que eran de la alarma las historias, conoce la alarma, ve que ellas le echan de su cosecha y entonces dice, eso yo no lo podía verbalizar así, pero es que ellas eran muy creativas, eran muy imaginativas. Entonces estas gemelas de una de dos están basadas en estas tías, ¿no? Y bueno, contaba muchas anécdotas de todo lo que ellas le agregaban, ¿no? Y para él eran entrañables. Porque dicen, no eran unas viejitas lindas, así esas abuelitas, bueno, eran bien malvaditas, pero eran fascinantes. Y se basa en ellas. Entonces yo comenzaría por una de dos, y después de una de dos, yo la verdad, aunque parece un salto sin malla, un salto mortal sin malla, yo me iría porque parece mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque parece mentira es un libro muy significativo por muchas cosas, entre otras, porque de lo que trata, porque parece mentira, es de unos padres que van a buscar a sus hijos, que murieron en una manifestación. Los matan, ¿no? Y se los llevan con rumbo desconocido. Es muy trágico, pero años después, cuando ocurre Ayotzinapa, a mí me hicieron notar, en la torre, ¿no? En la torre, porque justo lo que pasó en Ayotzinapa fue eso. Fue una manifestación, eran estudiantes, eran jóvenes, y los desaparecen, ¿no? Y las matan de la manera que sabemos, ¿no? Y toda la tragedia de Ayotzinapa.
Entonces, esta persona me dijo, es que no puede ser, eso es porque parece mentira. Los padres se van a buscar a sus hijos que murieron en esas circunstancias. Por supuesto, es otra, obviamente, ¿no? Es el norte, es el desierto, pero la historia básicamente es la misma. Unos chavos que se van a una manifestación, los matan y se los llevan en un camión para desaparecerlos. Entonces va por el desierto ese camión, así comienza porque parece mentira. Y es un tema sobre, es un padre en particular que es un muy mal padre. Y bueno, van a hueva, ¿no? No quieren ir a... Sí, no quieren ir. Es un cachazudo, es un tipo muy torpe y mala onda y tal, ¿no? Y de esta novela se ha dicho justo que es como también, sin que sea deliberado, porque de verdad no lo planeó así Daniel, es como, así como en Rulfo, ¿no? Fue apreciado a buscar a su padre. Acá son los padres que van a buscar a los hijos. De acuerdo. ¿No? Y además tiene una serie de juegos, este libro, que no están en otros libros, ¿no? Ahí Daniel encontró, por ejemplo, este tema, hizo la transición hacia la computadora, y encontró la tecla de bold, la de itálicas y la de subrayar. Y hay una parte donde utiliza un narrador para cada una de ellas. Está bueno. ¿No? Es donde están 3 narradores y los 3 tienen una retórica muy diferente, tienen 3 visiones contrapuestas del asunto y pelean entre ellos. ¿No? Esto resulta muy divertido, una vez que la tipografía te lo marca, ¿no? Pero además ahí resulta muy estimulante, porque el narrador de Daniel siempre es un personaje, y un personaje con una idiosincrasia muy particular. El narrador de Daniel es muy aparentemente candoroso, pero es bien sarcástico, ¿no? Y hace reflexiones muy profundas y de pronto se burla de sus personajes. Es un narrador que de pronto manipula la situación y manipula al lector. Te dice, bueno, pero de eso vamos a hablar después, ahorita te voy a decir esto otro. Y maltrata a sus personajes al mismo tiempo que los ama, ¿no? Tiene una relación, este narrador, con las historias que cuenta y con los personajes como de amor-odio, pero a veces hay ternura, a veces hay crueldad. Este narrador está en todos sus libros, incluso en su poesía aparece como el sujeto lírico, ¿no? Es así, tiene una fuerte personalidad, pero en Porque parece mentira encuentra otros despliegues y como les decía, se desdobla en 3 en ese pasaje en particular y hace otra serie de juegos. Además es como una especie de radiografía. Él no le gustaba, la verdad, el tema de lo militante, no lo rechazaba, lo respetaba, pero él no se sentía cómodo en eso. Sin embargo, en este libro como que hace un cierto retrato, una parodia, esa es la verdad, si parodia sería la palabra, sobre algunos asuntos, algunos lugares comunes de la política mexicana, ¿no? Hay por ahí un presidente municipal bien corrupto, un gobernador también bien corrupto, hay todo el tema del paso de la frontera, de la manera en que los migrantes se pasan, hay una donde utilizan como columpio una llanta. Entonces se columpian y luego se echa hacia el otro lado el migrante, y él dice que eso ocurre o ocurría en ese momento, y otras cuestiones de la frontera, ¿no? Y lo hace con mucha agudeza. Crea un universo muy complejo, son más de 90 personajes y interactúan de una manera muy, muy eficaz, muy divertida. Por supuesto es un libro que requiere que te sientes un rato de tu vida, pero yo creo que es lo natural después de una de dos. Y luego miré la poesía. Y en un momento dado, si no es el segundo libro después de una de dos, yo me iría a La Vista. Casi nunca. ¿Y a los cuentos cuándo llegamos? No, los cuentos no, es que los cuentos los puedes leer a intervalos. Baurrina, yo empezaré con Baurrina, que es de registro de causantes, que es el que ganó el Villarrutia, con ese abre, es el de los títeres, con ese y Casi nunca también podría ser el segundo, podría ser uno de esos. Casi nunca es un libro del que ha dicho la crítica que es como donde se pone de manifiesto la influencia de Rabelais, Daniel Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel, que es un clásico de la literatura universal, estudiadísimo y tal, donde hay un fuerte componente de obscenidad,
de escatología, es decir, hay como mucho sexo y muchas groserías y muchos asuntos de los excrementos, ¿no? Pero a la vez hay una fuerte reflexión filosófica, política, vital. Es un libro muy, muy importante en la literatura universal. Este teórico ruso tan conocido por la gente que está estudiando teoría literaria, que es Bakhtin, le dedica un estudio muy importante, etc., ¿no? Este crítico comentó que casi nunca es donde se muestra la influencia de Rabelais en Daniel, ¿no? Porque es un libro que tiene esa peculiaridad. Él decidió hacer esta apuesta, que no hace en otros libros. Es un libro donde el tema erótico es fundamental, pero es un erotismo fuertemente teñido de humorismo. Esa combinación es la que a este crítico le hizo pensar en Rabelais. El tema del sexo es importantísimo, el tema de la huida, el tema de... Por ahí un crítico de español dijo que era una radiografía del machismo, pero sin solemnidad, con agudeza y tal. Y es justo el libro con el que ganó el premio Herralde, ¿no? Fue, ganó este premio, se publica en Anagrama, y a partir de ahí tuvo ya una recepción crítica mundial mucho más importante, ¿no? Creo que fue un parteaguas, es un libro que él quería mucho. Y hay una anécdota también acerca de este libro que también me gusta contar, y sería la única parte, no moralina, sino un poco así, si se me diera lanzar un mensaje, cosa que digo, pero diría porque Daniel fumaba mucho. Yo en este momento no creo realmente que haya sido tan determinante eso, pero sí tuvo un componente en la evolución de su enfermedad. ¿Fumar mucho? ¿A qué te refieres con fumar mucho? Eran unas 4 cajetillas al día. ¡Ay, cabrón! Se levantaba a fumar. Era muy fuerte esto. Y no había dejado de fumar. Intentó varias veces dejar de hacerlo, porque claro, los médicos, etcétera, etcétera. Pero cuando él iba a escribir, no ha escrito casi nunca, tuvo un infarto cerebral. Eso fue más o menos 7 u 8 años antes de que falleciera, y el neurólogo, me acuerdo que estábamos allí así en el terror, tuvo que regresarse de Sinaloa porque le dio allá, estaba con él en Mendoza, me acuerdo, y de pronto creyeron que lo que tenía era tequila, que no era agua, porque empezó a hablar raro, empezó a caminar raro, pensaban que estaba borracho, y no, le estaba dando allí, pidió y logró que se lo trajeran porque el médico no quería sacarlo del hospital. Llegó y tal, fuimos al neurólogo, y el hombre, en lugar de decirnos nada, tomó el teléfono del que se lo había referido y dijo: oye, no sé por qué está vivo tú, el paciente que me mandaste. Y dijo que había tenido un infarto en el puente, un infarto pontino, ¿cómo recuerdo eso? Y entonces dijo: ¿usted qué hace? ¿Qué se dedica? Y le dijo: pues soy escritor. Y dice: pues es la única explicación, porque cuando esto pasa, la persona lateraliza, o sea, que se queda paralítica de la mitad o muere, ¿no? Dice: no sé cómo está usted aquí y está hablando. Dice: pues agradezca, porque es en el cerebro, usted tendría que estar fundido. Y le dijo, su último cigarro se lo fumó en la sala de espera. Y le dijo: bueno, pues si usted quiere seguir fumando, adelante, pero usted es diabético y esto es pase directo a la muerte, ¿no? Se asustó tanto que de verdad no volvió a tocar un cigarro. No volvió a tocar un cigarro. Y él decía que él no quería dejar de fumar porque el escribir tenía rituales. Su café, el silencio, se ponía tapones para estar en total silencio, tapones de oídos, y fumar, ¿no? Y entonces él dijo: si dejo de fumar voy a dejar de escribir. Y si dejo de fumar me voy a poner de un genio espantoso. Entonces yo le dije: ya tienes un genio espantoso. No te preocupes. Dice: tu vida va, ¿no? Sí, a veces tengo un genio espantoso. Y bueno, pues es tal. Pero finalmente eso fue lo que determinó, dejó de fumar. Estuvo como un mes, ¿saben? Yo la verdad auguraba que el mono iba a estar, o sea, el síndrome de abstinencia iba a estar infernal. Porque lo había intentado, de veras, parche, todo el asunto. Y no había funcionado. Sí, un mes estuvo como un poco descuadrado. No vi que tuviera un cambio de humor significativo, y al mes comenzó a escribir, y escribió casi nunca. Escribió casi nunca. Yo le decía: oye, el cigarro no es el que escribe, escribes tú. Después, bueno, le avisan del premio, y bueno, se puso muy feliz, y pues sí, a partir de ese asunto dejó de fumar, y lo siguiente que escribió fue este libro, ¿no?
Entonces, pues bueno, después ya era como mucha hazaña decirle, ya ves. Pero está bueno que los cruceros sepan que no dependen de... Fíjate que fue, y de verdad, a partir de casi nunca, nuestra vida cambió, la de él, por supuesto, fue de veras el arranque. Estuvo, a partir de ahí fue todo entrevistas, lo empezaron a llamar de otros países. Cuando él se puso tan grave, había una invitación a la India, a Colonia, Alemania, a Uruguay, Argentina, había como ya todo, a Nueva York, tenía algo en el Instituto Cervantes. Sí, yo coincido contigo, Alejandro, en que como que se empezaba a abrir mucho más y habría tenido más relevancia, pero bueno, pues falleció, bueno. Pues el 18 de noviembre cumple 8 años de muerto. 8 años, sí. Y si supieras que te escucha, ¿qué te gustaría decirle? Pues que está vivo, ¿no? Sí, la verdad. Pero que se apersone más, ¿no? Que se apersone más, siempre está, ¿no? Y que bueno, que estoy trabajando fuerte en que se siga leyendo, ¿no? Se sigue leyendo, eso me hace muy feliz. Hay un montón de material crítico en todo el mundo, me llega cada rato artículos académicos, crítica, y hay varias cosas que él ya sabe, porque hablo con él mucho, ¿no? Pero la quiero decir aquí. Hay un brillante estudiante que está por hacer su examen de doctorado en la Sorbona, y el tema es Daniel, ¿no? Se sabe toda su obra. Cristian Galdón se llama, un chavo brillante, de verdad, y decidió hacer el doctorado sobre él. En la Universidad de Israel está Chiara Caradona, que es también una doctorante alemana, que está haciendo también un trabajo sobre él. En Río de Janeiro está Gabriel Bueno, en Brasil, que acaba de traducir al portugués de Brasil una de dos. Y pues bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Ya se ha traducido, como yo les decía, a varios idiomas, hay gente estudiándolo en un montón de lados, hay varias tesis, y yo estoy ahora trabajando fuertemente en hacer realidad algo que llevo años, pero es que es complicado, la Fundación Daniel Sada. La idea de esta fundación es atender a un perfil de escritoras que no siguen como el camino, digamos, preestablecido, ¿no? Este tipo de escritor que no estudió algo de letras, que esté en un lugar inaccesible, que no le resulta fácil, ¿no? No es el perfil de los becarios del FONCA, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría apoyar que fueran un poco como él fue, ¿no? Que vivió a contracorriente en su vocación. La verdad es que en su familia nada prefiguraba, ¿no? Norteños, más bien empresarios, gente de los bancos. Él nada había en su biografía que lo predispusiera para dedicarse a lo que se dedicó. Entonces lo tuvo de veras todo a contracorriente, y me parece que ese tipo de vocaciones también se tienen que atender, porque además muchas veces la persona ni siquiera es consciente. Ni siquiera es tan consciente de que tiene esto, ¿no? Ese potencial, y el apoyo tiene que ser de otra manera. Entonces, mi idea es eso, ¿no? De pronto poder becar a alguien, apoyar para que alguien que no las tiene todas consigo y que tiene talento pueda desarrollar su vocación. De alguna manera pasa en la UACM, ¿no? Ajá. Sí, claro, tienes toda la razón. Es un tipo de universidad donde los estudiantes, el grueso de los estudiantes, nuestro perfil de estudiante es un estudiante que no ha tenido las circunstancias ideales, y que asume a contracorriente esta vocación, ¿no? Y que igual es el mismo nivel de calidad que un claustro en Sor Juana y este tipo de... Sí, yo he llegado a la conclusión de que hay de todo en todas partes. Ajá, claro. ¿No? La verdad, en todos lados puede haber talento, ¿no? Y la gente de verdad no ser tan consciente. Entonces, por un lado eso, y por el otro, por supuesto, seguir difundiendo su obra, ¿no? A veces siento que es sí es un lugar incómodo ser la viuda, ¿no? Porque además hay una expresión de que ha tenido malas experiencias con las viudas de los escritores, que se llaman los avatares de las viudas, ¿no? Ya alucinan a las viudas de los escritores. Y yo no quisiera hacer eso, ¿no? Yo no quisiera hacer eso. Yo creo que está muy bien que lean a Daniel, porque
es un gran escritor, Claro. ¿no? Otra cosa es que ha sido mi hombre, y sí, pues, ¿cómo niego Y eso? porque lo van a disfrutar un chingo. Sí. tanto, cámara, o sea, Sí, no hay ningún desperdicio en Era Sada, Sí, todo es de verdad. exquisito de ver. ¿Algo más, Chino? De verdad. No, pues agradecerle a la maestra que ya está con nosotros. No, pues muchas gracias. Para invitarlos a que lean Asada, Muchas gracias. lo que encuentren, leanlo, no hay pierde, no hay nada malo, todo es bueno. Es Todo una maravilloso. chingonería, te digo. Sí, la verdad, sí, muchas gracias por darme la oportunidad de seguir difundiendo su obra, y bueno, pues léanlo de verdad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias.